¿Por qué los vinilos son tan malos? En el imaginario popular, el vinilo ha alcanzado altas cotas y un estatus casi mítico. Es la niña mimada de los audiófilos y los nostálgicos, un símbolo de autenticidad y un objeto que, según sus devotos, encapsula el alma de la música. Sin embargo, la realidad detrás de este mito es mucho menos que romántica. Si analizamos de manera crítica, insisto, manera y visión crítica los vinilos, nos encontramos con una verdad incómoda. Son terriblemente malos. No solo como formato de almacenamiento de música, sino también como experiencia general. A continuación, te ofrezco, bajo mi punto de vista, siempre bajo mi punto de vista, un desglose exhaustivo de por qué los vinilos no son más que una reliquia innecesaria del pasado, rodeada de un humo y halo inmerecido de superioridad. Si eres un amante del vinilo, prepárate, porque esto puede y te va a doler. La calidad de sonido está sobrevalorada. Uno de los argumentos más repetidos por los defensores del vinilo es que suena mejor que los formatos digitales. Pura y burda mentira. Ha quedado más que demostrado en infinidad de ocasiones. Esto es una verdad a medias, o más bien una mentira disfrazada. La calidad de sonido de un vinilo está muy limitada por varias restricciones físicas y técnicas propias de los formatos, que los formatos digitales como el CD o los archivos de alta resolución simplemente no tienen. El rango dinámico es inferior. El rango dinámico es la diferencia entre el sonido más suave y más fuerte que un formato puede reproducir. Un CD, por ejemplo, tiene un rango dinámico de 96 decibelios. Un archivo digital en alta resolución puede alcanzar los 140, 150, 156 dB. ¿Y el vinilo? ¡Ay, el vinilo! El tan amado vinilo. Apenas 65 y en el mejor de los casos 67 dB. Esto significa que el vinilo no puede manejar sonidos extremadamente suaves o extremadamente fuertes sin distorsionar. En resumen, si crees que el vinilo suena más rico, es probable que estés confundiendo sus limitaciones con carácter, distorsión y ruido. El vinilo es inherentemente ruidoso. El crujido y el chasquido que muchos encuentran entrañable no es más que puro ruido indeseado. Incluso en un disco perfectamente cuidado y nuevo, es más que inevitable que el vinilo acumule partículas de polvo y pequeñas imperfecciones propias de su sistema físico y de prensado que generan ruido. Ni hablar de la distorsión armónica en los bordes del disco interior y exterior, donde el surco es más pequeño y el sonido se degrada más que notablemente. La compresión en los graves y agudos. Debido a las limitaciones físicas propias del vinilo, los ingenieros de sonido deben comprimir los graves y los agudos durante el proceso de masterización, por no hablar de la tan traída llevada curvarría. Esto significa que no estás escuchando la música tal como fue concebida originalmente. Se manipula, sino una burda versión recortada y limitada por el propio medio y formato. Es extremadamente frágil y propenso a dañarse. Si alguna vez has tenido un vinilo en tus manos, sabes más que de sobras lo delicados que son. Basta con mirarlo mal para que aparezca una simple raya. Una sola caída o un desliz de la aguja del tocadiscos puede arruinar totalmente tu disco favorito para siempre del total de su vida. Además, incluso si eres muy meticuloso y lo cuidas con guantes de cirujano, el simple acto de reproducir un vinilo
lo desgasta gradualmente. Por contraste, los formatos digitales no tienen ninguno de estos problemas. Puedes escuchar un archivo digital 1.000.000 de veces y seguirá sonando igual que el primer día. ¿Por qué alguien preferiría un formato tan frágil como el vinilo cuando existen alternativas muchas más prácticas? Es caro y muchas veces innecesariamente. El vinilo no es solo frágil, sino también increíblemente caro. La mercadotecnia ha hinchado últimamente sus precios. Comprar vinilos nuevos o de colección puede costarte una pequeña fortuna. Además, para disfrutarlo como es debido, necesitarás invertir, no, malgastar en un equipo muy costoso. Invertir es una cosa, malgastar es otra. Tocadiscos decente, mínimo, entre 300 y 500 euros. Cápsulas y agujas de calidad. Cada reemplazo de una aguja cuesta entre 50 y 500 euros. Preamplificador, otros 200 euros, como mínimo. Y eso sin contar los accesorios necesarios para mantener tus vinilos en buen estado. Ya no digamos un limpiador por ultrasonidos. Limpiadores, cepillos, protectores de plástico, fundas antiestáticas, slivers. ¿Realmente vale la pena gastar tanto dinero cuando puedes suscribirte a un servicio de streaming por menos de 12-15 euros al mes y acceder a millones y millones de canciones en la más alta calidad? Es un formato inconveniente. Los vinilos son grandes, pesados y ocupan muchísimo espacio. Una colección modesta puede llenar fácilmente varias estanterías, mientras que toda tu biblioteca digital cabe en un simple disco duro, por no decir en la nube. Pero no solo una cuestión de espacio, sino también de practicidad, pragmatismo, pragmicismo. Cambiar de canción en un vinilo es una tarea tediosa, una tarea odiosa. Tienes que levantarte, buscar el surco correcto y colocar la aguja con muchísimo cuidado, con extremo cuidado encima del vinilo. Escuchar un álbum completo implica cambiar de cara a la mitad. No puedes llevar tus vinilos contigo. ¿Quieres escuchar música en el coche o en el gimnasio? Olvídate del vinilo. Los formatos digitales, en cambio, te permiten acceder a tu música en cualquier sitio, lugar y momento, sin complicaciones. El mito de la autenticidad es solo nostalgia. El argumento más emocional a favor del vinilo es que es auténtico, que tiene alma y que conecta al oyente con la música de una manera que los formatos digitales no pueden. Pero esta idea no tiene base real, es pura nostalgia, dura nostalgia, absoluta nostalgia. El vinilo es un producto de su tiempo, pasó de moda, es obsoleto. En la era previa al digital era el mejor formato disponible, no existía otro, pero eso no significa que sea mejor que las alternativas modernas. De hecho, muchas personas que defienden la autenticidad del vinilo ni siquiera vivieron su apogeo, son muchísimo más jóvenes y se han dejado seducir por su estética retro y su halo de exclusividad y excentricidad. Está plagado de pseudociencia y esnobismo. El mundo del vinilo, como el de los audiófilos en general, está lleno de afirmaciones pseudocientíficas que no resisten un análisis meramente y puramente crítico. Por ejemplo, el vinilo es más cálido. Este término es totalmente subjetivo y a menudo se refiere a las imperfecciones del formato. Si algo suena cálido, probablemente es porque tiene menos claridad y precisión que un archivo digital, analítico y brutalmente descriptivo. El vinilo tiene más detalle, falso, burdamente falso. Los formatos digitales, sobre todo en alta resolución, tienen una capacidad muchísimo mayor de capturar detalles que el propio sistema del vinilo. Los discos antiguos suenan mejor,
En muchos casos, los discos antiguos están deteriorados y suenan muchísimo peor. Además, la calidad del sonido depende más de la masterización que del propio formato. El mastering es lo que lo define todo. Por no decir la captura, la mezcla y todo lo que viene a continuación. Ni hablar del esnobismo asociado al vinilo. Muchas personas compran vinilos no porque les importe la calidad del sonido, sino para presumir de su colección y decorar sus casas con un aire vintage. Es terrible para el medio ambiente. El vinilo es un material derivado del petróleo, señores, y su fabricación tiene un impacto ambiental significativamente indecente. Producir discos de vinilo consume recursos y genera emisiones altamente contaminantes. Además, los vinilos no son biodegradables, lo que significa que los discos desechados se acumulan en auténticos vertederos de basura. Y ahora digo basura, porque jamás he tachado al vinilo de basura, sino sus restos son basura. En un momento en que deberíamos buscar alternativas más sostenibles, seguir produciendo y consumiendo vinilos es una contradicción flagrante. Los formatos digitales, en comparación, tienen un impacto ambiental muchísimo menor. Es un hábito de consumo nostálgico, no práctico. La moda del vinilo no se basa en sus méritos como formato, sino en una nostalgia mal entendida, desdibujadamente mal entendida. En la era del streaming y de los formatos digitales, donde tenemos acceso instantáneo y prácticamente de toda la música del mundo, el vinilo es un paso hacia atrás. Es lento, inconveniente y, como hemos visto, técnicamente muy inferior. Y eso no lo puede negar nadie. Es más que evidente. Conclusión. Déjalo en el pasado. El vinilo puede ser un objeto bonito, y lo es. Una pieza de nostalgia, y lo es. O un símbolo de estatus, que para algunos también lo es. Pero como formato musical es objetivamente muy malo, el peor de todos. Dejando de banda el cassette. Sus limitaciones técnicas, su fragilidad y su alto costo y su impacto ambiental lo convierten en una opción irracional en esta era moderna. Si realmente amas la música, deberías centrarte en lo que importa, que es disfrutar de la música, disfrutar de ella, sin importar el formato. Y para eso no necesitas el vinilo, necesitas un formato que se adapte a tu ritmo de vida, a tu propia vida. Sí, que la próxima vez que alguien te diga que el vinilo es mejor, respira profundo, sonríe y disfruta de tus canciones favoritas en digital, donde la música suena tal y como debe sonar, tal y como fue concebida, clara, precisa, cristalina, resolutiva y sin las distracciones de un formato que es más que obsoleto. Por cierto, Fernando Fernández, yo jamás he dicho, menos hace un segundo, y digo el porqué, que los vinilos sean basura. Son malos, pero no basura. Basura son sus restos. Nos vemos, señores, nos vemos. Un abrazo a todos.